Isabela llegó a la pequeña ciudad rural con una sensación de incomodidad, como quien entra en un lugar desconocido y al mismo tiempo familiar. Era el inicio de la primavera, y el olor de la tierra mojada se mezclaba con el aire cálido. La brisa suave golpeaba su rostro, pero no conseguía alejar el peso del pasado que llevaba. A los 26 años, después de vagar por varias ciudades y pueblos, finalmente había encontrado un lugar donde podría intentar comenzar de nuevo. Ya no había nada que perder. El dolor de perder a Matías, su hermano mayor, aún estaba muy vivo en su memoria. Él siempre fue la figura que la guiaba, el punto de equilibrio en su vida. Matías tenía un don raro con los caballos. Era el tipo de hombre que hablaba con ellos, entendía sus miedos, sus deseos. Él creía que los caballos no debían ser dominados, sino respetados. Isabela siempre admiró esa conexión, y cuando él murió, su vida se rompió. Matías fue pisoteado por un caballo durante una subasta, de manera extraña, casi como si la muerte fuera una consecuencia inevitable de ese lugar. El dolor fue tan grande que no pudo quedarse en la ciudad después de la tragedia. Huyó lejos, perdiéndose en las carreteras, sin rumbo, buscando un propósito que parecía cada vez más lejano. Con el tiempo, comenzó a alejarse de todo lo que la conectaba con el pasado, pero el luto nunca la dejó. El vacío de Matías continuó resonando en su alma, hasta que, un día, se encontró sola en un lugar distante, rodeada de tierras desconocidas, y decidió que era hora de detenerse, aunque fuera solo por un tiempo. Antes de continuar, suscríbete al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No te pierdas más historias inspiradoras que pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los contenidos. Ahora, prepárate para conocer la increíble historia de Isabela y el caballo negro, una jornada de superación que te inspirará a enfrentar tus propios desafíos. Aprenderás cómo la paciencia, el coraje y el entendimiento pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. El cambio comienza con una decisión y, como verás, la transformación es posible cuando decides actuar. Vamos a comenzar. Cuando llegó a la ciudad, no sabía mucho sobre lo que le aguardaba, pero pronto se dio cuenta de que había algo extraño en el aire. La subasta de animales se acercaba. Isabela se sentía atraída por ese evento, como si fuera una fuerza invisible, como si la subasta fuera una manera de confrontar el dolor que aún llevaba. Cuando supo que el caballo negro estaba entre los animales para la venta, su corazón latió más rápido. Era él, el caballo que Matías había intentado domar antes de su muerte. El mismo caballo que había provocado su dolor. Lo vio allí atrapado en el corral, con los ojos salvajes y llenos de furia. El caballo estaba marcado por las cicatrices de una vida de resistencia. La ira parecía emanar de su cuerpo musculoso, pero algo en esos ojos negros, profundos, hizo que Isabela sintiera una conexión instantánea. Estaba herido, al igual que ella. Era como si él fuera la personificación de todas las pérdidas y sufrimientos que había acumulado a lo largo de los años. En la subasta, las risas comenzaron en cuanto el caballo fue llevado al frente. Aquellos que estaban allí no veían nada más que un animal peligroso, indomable, listo para ser descartado. El granjero que lo vendía era un hombre cruel, y todos sabían que el caballo ya había sido maltratado antes. Lo miraba con desdén, como si el animal fuera solo una mercancía. Isabela, sin embargo, estaba decidida. Sin dudarlo, levantó la mano. «Lo compro», dijo con firmeza. Las risas aumentaron, pero ella no se importó. Con un precio irrisorio, se convirtió en la nueva dueña del caballo. Los demás participantes de la subasta la miraron como si fuera una loca. La joven, sin experiencia con caballos,
dispuesta a llevar a casa a ese animal, salvaje e impredecible. La verdad es que en ese momento nadie sabía lo que pasaba dentro de Isabela. Ella no solo estaba comprando un caballo, estaba comprando la oportunidad de curarse a sí misma. Y, de alguna manera, el caballo también estaba allí para ella. Cuando llegó a la chacra, el caballo se mostró aún más agresivo. No era solo resistencia física, había una rabia profunda, casi incomprensible, que dirigía hacia todo y todos. Al intentar acercarse, Isabela sintió la tensión en el aire. El caballo se levantaba, golpeaba con las patas en el suelo, con un sonido sordo que parecía cortar el silencio. Pero al mismo tiempo, había una extraña tranquilidad en su mirada, como si supiera, de alguna manera, que allí había alguien dispuesta a comprenderlo. Isabela no sabía qué hacer. Nunca había tratado con un animal tan indomable, pero sabía que él necesitaba algo que los demás no veían: paciencia. Comenzó a pasar los días solo observándolo, tratando de entender sus reacciones. Cada gesto del caballo parecía cargar una historia de dolor. Lo alimentaba, le hablaba de forma suave, sin forzar ningún tipo de contacto. Cada día pasaba y sentía que poco a poco el caballo comenzaba a bajar la guardia, pero era un proceso lento, casi imperceptible. La relación de Isabela con el caballo fue una montaña rusa emocional. Poco a poco, él comenzó a confiar en ella, pero aún era una confianza cautelosa, como si el animal necesitara asegurarse de que ella no haría lo que los demás habían hecho. Cada paso hacia el caballo era una victoria y Isabela sentía una alegría silenciosa con cada gesto que él hacía. Un día, después de semanas de intentos, se acercó a ella. No fue una gran demostración, pero un pequeño cambio. No se levantó, no se alejó. Se quedó allí, con los ojos fijos en ella, y Isabela sintió una sensación indescriptible de que algo había cambiado entre los dos. Ya no reaccionaba solo con ira o miedo, sino con algo que ella apenas podía identificar: una aceptación. Al mismo tiempo, la ciudad observaba todo con una mezcla de curiosidad y desprecio. Algunos habitantes comenzaron a susurrar sobre la joven que vivía con ese caballo maldito, sin poder entender su persistencia. Para muchos, la presencia de Isabela y el caballo negro no era más que una farsa. Las voces de la ciudad, que antes eran silenciosas, ahora murmuraban en cada esquina. «Ella está poseída», decían algunos. «O es una bruja, o está volviéndose loca», comentaban otros. Isabela nunca se importó con las miradas. Sabía que la opinión de los demás no cambiaría su misión, pero no podía negar que en el fondo la sensación de ser vista como una extraña, una persona fuera de lugar, pesaba. El granjero que había vendido el caballo a Isabela no se quedó con los brazos cruzados. La buscó en su chacra con la intención de comprarle el caballo de vuelta. «Ese animal fue mío, y tú no sabes lo que estás haciendo», le dijo con una sonrisa condescendiente. «Véndemelo de vuelta y te pagaré bien». Isabela lo miró, pero no vaciló. «No lo voy a vender», le respondió sin dudar. Su voz estaba firme, más firme de lo que ella misma esperaba. «Este caballo no es una mercancía, tiene una historia, y yo la entiendo». Las palabras salieron con una fuerza que ella nunca imaginó tener. El granjero frunció el ceño, pero no insistió, al menos no en ese momento. Miró al caballo, con ira en la mirada, y se retiró, pero no sin antes dejar claro que no se rendiría tan fácilmente. Mientras el dindosin granjero se alejaba, Isabela no pudo evitar sentir el peso de la decisión que acababa de tomar. Esa negativa no era solo sobre el caballo, también era una negativa a someterse, a ceder al dolor y al miedo que le habían sido impuestos. Era como si finalmente estuviera diciéndole al mundo: «Soy dueña de mi destino y no voy a permitir que nadie me haga regresar al pasado». Sabía que el granjero no desistiría tan fácilmente.
Sin embargo, en ese momento no tuvo miedo. Se sintió extrañamente en paz, como si el caballo fuera más una extensión de ella misma que un simple animal. En esos días, Isabela comenzó a revivir los recuerdos de Matías. Lo sentía más cerca cada día, especialmente en las horas que pasaba junto al caballo. Recordaba las conversaciones que tenían sobre los caballos, cómo él hablaba de ellos con tanto cariño. Matías creía que no debía haber control sobre los animales, solo comprensión y respeto. Algunos caballos no están hechos para ser montados, Isabela le decía. Son como nosotros, tienen dolores que no siempre podemos ver y tienen sus propias formas de enseñarnos. Se encontraba pensando en esas palabras mientras miraba al caballo negro, que poco a poco dejaba de ser una criatura indomable y comenzaba a convertirse en un ser con el que se conectaba. La reacción de la ciudad se volvía cada vez más negativa. Isabela fue objeto de chismes y rumores, especialmente cuando la gente comenzó a asociarla con el caballo negro. Muchos de los habitantes la veían como una especie de bruja, alguien capaz de controlar fuerzas que estaban más allá de su comprensión. Algunos incluso comenzaron a hablar de hechicería, diciendo que ella usaba el caballo para manipular la suerte. Isabela escuchaba todo, pero no le importaba. El dolor de perder a Matías y la lucha por sobrevivir al luto eran mucho más poderosos que cualquier crítica. Estaba en un viaje interno que no dependía de la aprobación de los demás. Sin embargo, las palabras pesadas comenzaron a ser más que simples rumores, convirtiéndose en juicios silenciosos en las calles y en las tiendas. Fue cuando el granjero regresó, más determinado que nunca. Se acercó a Isabela con una amenaza disfrazada de propuesta. «El caballo no es tuyo, nunca lo fue», le dijo, con violencia contenida en la voz. «No puedes quedártelo, puedo hacer que te arrepientas». Isabela, sin vacilar, rechazó nuevamente, más firme que antes. El granjero la miró, aparentemente sorprendido por su actitud, pero la ira crecía dentro de él. Sabía que, si no conseguía recuperar el caballo, perdería una parte de su poder. Isabela era una mujer obstinada y el caballo simbolizaba todo lo que él despreciaba: la libertad, la resistencia y la dignidad. El enfrentamiento se acercaba y Isabela lo sentía en el aire. La tensión era palpable. Comenzaba a darse cuenta de que el caballo era más que un animal para ella. Era su reflejo, y al cuidarlo, estaba aprendiendo a lidiar con sus propias heridas. La lucha que se aproximaba no era solo contra el granjero, sino contra todos los demonios internos que había llevado durante tanto tiempo. Los días siguientes fueron tensos. Isabela sabía que el granjero no desistiría fácilmente. Comenzó a reunir a algunos hombres, un pequeño grupo de hombres rudos que estaban dispuestos a usar la fuerza para quitarle el caballo. No escondían sus intenciones. El propio granjero empezó a amenazar directamente a Isabela, insinuando que ella no tenía derecho a mantener el caballo. «Este es mi caballo», repetía, «y vas a arrepentirte de habértelo llevado». Isabela, sin embargo, no cedió. Sabía que, más que cualquier amenaza física, el mayor enemigo que enfrentaba era el miedo. Y ese miedo no dejaría que dominara su vida. Pero al contrario de lo que esperaba, la reacción de la comunidad comenzó a cambiar. Poco a poco, aquellos que antes la veían con escepticismo comenzaron a acercarse a Isabela, respetando su decisión de quedarse con el caballo. El apoyo era silencioso, sutil, pero innegable. Algunos habitantes comenzaron a hablar en su favor, diciendo que ella tenía coraje, que el caballo ya no era una amenaza y que, de hecho, ella estaba haciendo lo que nadie más había sido capaz de hacer: cuidar de algo salvaje, de algo que estaba al borde de la destrucción. La idea de que el caballo podría ser curado comenzó a extenderse por la ciudad. En una tarde, mientras Isabela caminaba por la plaza,
escuchó a uno de los hombres más viejos de la ciudad, el señor Joaquín, decir: «Esa chica no está loca, no. Ella sabe lo que hace. El caballo lo que necesita es alguien que entienda su dolor, y ella está haciendo eso». Eso la sorprendió. Nunca pensó que alguien tan tradicional y resistente al cambio apoyaría la idea de un vínculo con un animal tan indomable. Pero la semilla estaba plantada. Algo comenzaba a cambiar en el corazón de la ciudad. Lo que antes se veía como una locura, ahora era una forma de resistencia, de reconciliación. Mientras tanto, el granjero se volvía más agresivo. Ya no solo estaba amenazando a Isabela, sino también a aquellos que se atrevían a apoyarla. Comenzó a difundir rumores aún más pesados, diciendo que ella estaba poseída, que toda la ciudad estaba siendo maldita por ella y el caballo. Pero los rumores tuvieron un efecto opuesto al deseado. Aquellos que se callaban por miedo empezaron a manifestarse. Como una ola silenciosa, la ciudad comenzó a tomar partido por Isabela, más por solidaridad que por una creencia profunda en su causa. El miedo del granjero, que antes era absoluto, ahora se fragmentaba. Había subestimado el poder del coraje de Isabela y la fuerza de la comunidad. La tensión aumentaba y el clima en la ciudad se volvía más pesado cada día. El granjero y su grupo de hombres estaban listos para actuar. La fecha del enfrentamiento parecía inevitable. Isabela sabía que la resistencia sería dolorosa. No tenía fuerzas físicas para enfrentar a los hombres armados del granjero, pero tenía algo mucho más poderoso: la convicción de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Cuando llegara el momento, no se rendiría. El caballo la necesitaba, y ella lo necesitaba a él. La víspera del enfrentamiento, Isabela pasó la noche junto al caballo, sentada en silencio en el corral. El caballo estaba más tranquilo que nunca. Venía respondiendo a sus intentos de acercamiento con una quietud nueva. Él, que antes se alejaba al menor movimiento, ahora se quedaba más tiempo a su lado, como si estuviera esperando algo, como si estuviera listo para dar el último paso en la confianza mutua que ella le ofrecía. Isabela tocó suavemente el cuello del caballo, sintiendo la energía que fluía entre ellos. Él también había sufrido, y eso los acercaba más de lo que jamás imaginó. En ese momento, Isabela sintió que su viaje estaba más completo. Ya no solo estaba cuidando al caballo, estaba curándose, estaba sanándose a sí misma. El amanecer del día siguiente trajo una sensación de inquietud. Isabela sabía que el granjero llegaría pronto. El sonido de las carruajes ya se escuchaba a lo lejos. Ya no tenía tiempo para prepararse. Lo que hiciera ahora sería una decisión definitiva, y no había vuelta atrás. Isabela respiró profundo, observando al caballo negro que, ahora, parecía entender la gravedad de lo que se avecinaba. Estaba listo para luchar a su lado, y eso era todo lo que necesitaba. Cuando el grupo de hombres llegó, armados y decididos, Isabela permaneció firme. No dijo una palabra cuando el granjero bajó de la carruaje, pero lo miró directamente a los ojos. El granjero sonrió, como si supiera que la victoria estaba cerca, pero Isabela no titubeó. Ya no era la joven asustada que huía de su dolor. Se había convertido en algo mucho más fuerte, una mujer que sabía lo que era luchar por lo que creía. «No te llevarás al caballo», dijo tranquilamente, pero con una firmeza inquebrantable. El granjero, aparentemente sorprendido por la determinación de Isabela, hizo un gesto impaciente con la mano, señalando a sus hombres que se acercaran. El caballo negro estaba parado al lado de Isabela, sus ojos fijos en el grupo de hombres, pero sin agresividad. Isabela podía sentir la fuerza del animal a su lado, pero también su miedo. El caballo sabía que estaba a punto de ser forzado a seguir un camino de dolor y sufrimiento, algo que ya había vivido antes. Sin embargo, la calma de Isabela transmitía algo mucho más profundo que simple resistencia.
Ella estaba allí, de pie, no solo para proteger al caballo, sino para proteger lo que se había convertido. El granjero avanzó hacia ella, con una sonrisa arrogante en el rostro. No entiendes, chica. El caballo es mío, y si no te apartas, sufrirás las consecuencias. Parecía creer que sus palabras serían suficientes para intimidarla, pero en lugar de retroceder, Isabela dio un paso al frente. Su voz estaba más tranquila de lo que él esperaba, pero llena de autoridad. No me vas a intimidar. Ese caballo no es tuyo. Nunca lo fue. No entiendes lo que él es, ni lo que él necesita. Las palabras de Isabela eran más que simples declaraciones. Eran una afirmación de su propio viaje, una verdad que finalmente había abrazado. Los hombres del granjero estaban listos para actuar, pero algo los detuvo. El caballo negro dio un paso al frente, levantando la cabeza y golpeando las patas en el suelo, de manera firme, pero sin agresividad. La reacción de Isabela fue inmediata. Extendió la mano y, sorprendentemente, el caballo retrocedió, como si reconociera el liderazgo de ella en ese momento. La conexión entre ambos era innegable. Isabela no estaba intentando domesticar al caballo, sino guiarlo. Y por un momento, eso fue todo lo que él necesitaba para confiar en ella. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, desconcertados por la escena que estaban presenciando. El granjero, furioso, levantó la voz. ¿Qué esperan? Terminemos con esto de una vez. Pero, sorprendentemente, uno de los hombres más viejos del grupo, un agricultor que siempre había observado a Isabela a distancia, se puso frente al granjero. Tal vez deberías escuchar lo que ella está diciendo. Habló con voz grave y calmada. El granjero lo miró con incredulidad, pero el hombre no retrocedió. Ese caballo no es solo un animal para ser dominado. Él y ella están en paz, y eso es más de lo que podemos decir sobre la mayoría de nosotros. Los otros hombres, aún vacilantes, comenzaron a mirarse entre ellos, como si estuvieran reconsiderando la situación. Isabela no sabía qué estaba pasando, pero algo en el comportamiento del caballo y en las palabras de ese hombre parecía haber cambiado el clima del enfrentamiento. El granjero, sintiendo que había perdido el control, comenzó a gritar, intentando reafirmar su autoridad. Pero sus gritos fueron ahogados por la voz del hombre más viejo, que con un gesto indicó que el grupo debía alejarse. «No es nuestra lucha», dijo, antes de dar la vuelta y marcharse. Isabela, por un momento, se quedó allí, de pie, observando mientras el granjero y sus hombres retrocedían. No hubo una gran batalla ni un intercambio violento de palabras. Fue una victoria silenciosa, pero intensa. El granjero, derrotado, subió a la carreta y se fue, llevando consigo el peso de su arrogancia y de su falacia. Isabela, sin embargo, sintió un alivio que no podría ser descrito con palabras. No solo había vencido al granjero, había vencido al miedo que siempre la había paralizado. El caballo, ahora más tranquilo, se acercó a ella. Se acercó con una confianza renovada, como si entendiera que la lucha había terminado y que ambos estaban más cerca que nunca. Isabela pasó la mano por su cuello con cariño y sintió una paz que jamás había imaginado alcanzar. El dolor del pasado, que siempre la había acompañado, parecía haberse disipado en ese momento. Ya no necesitaba cargar el peso de la culpa y del sufrimiento. Estaba libre, no solo del granjero, sino de sí misma. La comunidad, que hasta entonces estaba dividida, comenzó a reaccionar de manera diferente. Aquellos que antes la veían con desconfianza, ahora la observaban con respeto. Isabela, la mujer que había desafiado las expectativas y las tradiciones, había conquistado algo que muchos pensaban imposible. No solo había domesticado al caballo negro, sino que también había domesticado el propio dolor y los propios miedos. Más importante aún,
Había mostrado a la comunidad que, para entender algo o a alguien, se necesita más que fuerza. Se necesita empatía, comprensión y coraje. El granjero se alejó de la ciudad, pero el verdadero triunfo de Isabela no estaba en su derrota. Estaba en el vínculo que ella había establecido con el caballo y a través de él, con su propia alma. Isabela ya no necesitaba huir de su historia, de su pasado. Había encontrado la paz que tanto buscaba, no en un lugar distante, sino dentro de sí misma. Y de alguna manera sabía que Matías, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso de ella. El caballo negro, ahora con una calma nunca vista, era la prueba de que a veces la verdadera fuerza no viene de la lucha, sino del entendimiento. En los días que siguieron a la partida del granjero, algo parecía haber cambiado definitivamente en la ciudad. La presencia de Isabela, antes vista con desconfianza, ahora era más aceptada, más respetada. Ella ya no era solo la mujer que había comprado el caballo negro, era la mujer que había desafiado los propios miedos, que se había opuesto a la fuerza bruta del granjero, pero, más importante, que había mostrado a la comunidad el poder de la empatía y la paciencia. La gente comenzó a verla con otros ojos, y eso, de alguna forma, la liberó aún más. El caballo negro, ahora más tranquilo, pasó a ser una presencia constante en la vida de Isabela. Ya no estaba solo bajo su cuidado, estaba bajo su confianza. Juntos, Isabela y el caballo comenzaron a formar una sociedad silenciosa, pero sólida. No era una relación de dominio, sino de respeto mutuo. Ella lo entendía, y él, de alguna forma, la entendía a ella. Isabela, al cuidarlo, aprendió a cuidarse a sí misma. Las cicatrices, que antes parecían indelebles, ahora parecían formar parte de su historia, como algo que ella había aceptado y que la hacía más fuerte. Las mañanas empezaron a ser más ligeras para Isabela. Se levantaba temprano, como siempre, pero ahora no sentía el peso de la soledad. El caballo, en su presencia, se había convertido en un reflejo de su propia lucha y de su propia redención. Juntos, caminaban por los campos alrededor de la chacra. Cada paso de ellos parecía llevar un mensaje de superación, de curación. Isabela ahora sabía que el dolor no desaparece por completo, pero que puede transformarse, puede ser parte del viaje y no la carga que nos impide seguir adelante. La ciudad, poco a poco, comenzó a aceptar al caballo también. Los niños, que antes se alejaban de él, ahora lo observaban con curiosidad, sin miedo. Veían en el caballo la misma transformación que Isabela había vivido. Un ser antes salvaje, indomable, pero que, bajo cuidado y comprensión, se volvía una presencia tranquila y segura. Algunas de las mujeres de la ciudad, que antes la llamaban loca, empezaron a visitarla. No eran visitas largas, pero poco a poco comenzaron a preguntar sobre lo que Isabela había hecho para ganarse la confianza del caballo. Ella, sin nunca jactarse, compartía sus experiencias con la misma calma con la que había enfrentado los desafíos. Isabela, con el tiempo, se fue convirtiendo en una figura respetada en la ciudad, no por su habilidad con los animales, sino por su coraje. Ella no solo había domesticado al caballo, sino que también había desafiado una tradición que muchas veces se basaba en el control, la fuerza. Ella había mostrado que el verdadero liderazgo viene del entendimiento, la paciencia, la capacidad de escuchar y, sobre todo, de respetar. El caballo, ahora una presencia constante en su vida, se convirtió en el símbolo de esa transformación. Ya no era solo un recordatorio del dolor del pasado, sino una promesa de que el futuro podía ser diferente. A medida que el tiempo pasaba, Isabela se dio cuenta de que, aunque el caballo había sido la clave para su curación, su verdadera transformación no había venido de fuera hacia adentro, sino al contrario. El viaje de curación que ella había vivido estaba de alguna forma ligado a su capacidad de mirarse al espejo
y aceptar sus propias heridas, sus propias limitaciones. Entendió que no necesitaba luchar contra su dolor, sino aceptarlo, comprenderlo y, a partir de allí, vivir una vida más completa. El caballo, con sus propios daños y su pasado turbulento, había sido, de alguna manera, su espejo. El granjero, por su parte, nunca regresó a la ciudad. Isabela supo que no volvería, no por miedo, sino porque había sido derrotado por la única fuerza que él jamás tendría. La fuerza de alguien que lucha no con violencia, sino con la verdad. El caballo siguió en su vida, pero ahora de manera tranquila. Ya no había más gritos, ya no había más amenazas. El caballo e Isabela se convirtieron en una presencia armoniosa, un reflejo de la superación de ambos. El último día de la subasta de animales llegó, pero esta vez Isabela ya no se sentía más marcada por el miedo. No necesitaba estar en el centro de la ciudad para mostrar lo que había conquistado. El caballo, a su lado, era todo lo que ella necesitaba. Ya no con el peso de una tragedia, sino con la ligereza de una vida renovada. Sabía que, junto al caballo negro, había encontrado su verdadera libertad. No la libertad del pasado, que siempre la había perseguido, sino la libertad de quien acepta lo que es, lo que fue y lo que puede ser. Isabela ya no necesitaba correr. Finalmente, había encontrado su lugar. La ciudad, antes desconfiada, ahora veía en Isabela a alguien que, como el caballo, había sido traída de la barbarie a la paz. Ella era, ahora, una mujer que no solo había desafiado las adversidades, sino que con coraje y respeto había transformado el dolor en algo hermoso. Isabela ya no necesitaba nada más que su propia fuerza para saber que su viaje estaba completo. Ella había superado lo imposible, no con violencia o poder, sino con paciencia, comprensión y amor. Y al hacerlo, se había curado a sí misma. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como el caballo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. La decisión de cambiar está en tus manos y con coraje, paciencia y perseverancia, nada es imposible. ¿Ya has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu viaje de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en la pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.